Bien, muchachos, de nueva cuenta, bienvenidos. Vamos a iniciar la sesión del día de hoy. Gracias por asistir. Antes de iniciar, espero que hayan tenido un excelente fin de semana, que todo haya ido bien. Y quiero preguntar si hay alguna duda, muchachos, pregunta, comentario acerca del trabajo que tienen en puerta, que ya están realizando. La mayoría, si alguien quiere expresarnos algo, muchachos. Profe, yo ya, bueno, terminé de todo, ver los videos, hacer el pequeño cuestionario, Ah, pero en sí era de la gravedad y no tenía nada que ver con las leyes de ahorita de Newton, como lo especificaba en su trabajo. al menos que les haya asignado mal los temas. ¿Alguien tuvo el mismo problema, muchachos? Era mayormente de todos los temas de imanes en sí, y decía que tenía que ver con la primera ley de Newton. Pero sí hablaba de imanes y de magnetismo, ¿no? Así es. Sí, pues Sí. ese es el tema que nos ocupa el día de hoy. Desde luego tiene que ver con la primera ley de Newton, sí, porque los imanes generan fuerzas y hacen efectos sobre cuerpos, entonces por eso tiene que ver con cosas de la mecánica, pues. Pero si no, ¿algún comentario adicional, muchachos? ¿Alguien que quiera completar? Muchachos. Gracias, Israel. De todas maneras, si hay más dudas, me comentan, por favor. Sí, profe. Gracias. Entonces, muchachos, si no hay más que quieran compartirnos, voy a empezar. Voy a empezar con, vamos a revisar precisamente eso. Aquí tengo aquí ya aquí en ClassDojo ya les envié la clave, ya se pueden conectar para que revisen porque ya publiqué aquí un par de actividades que van a realizar. Está una actividad para que hablen un poquito de ustedes y está el reglamento, básicamente la idea, solamente la anterior era para que se fueran familiarizando con la forma de trabajar y aquí ya está el reglamento para que lo puedan firmar y devolvérmelo para que estemos enterados todos que existe ese reglamento. Entonces, estas actividades que son muy, muy simples ya están ahí para que las realicen. Por otra parte, tienen lo que nos comentaba Israel ahorita, la revisión de los materiales en Khan Academy, que todavía está vigente y hasta el día de mañana, me parece. Tengo 8 personas que han entregado y 40 que están pendientes, así que les encargo, muchachos, que se vaya llenando esto con la evidencia de sus trabajos. Muchachos, al respecto de eso, ¿alguna pregunta, comentario, duda? Bien, gracias. El que calla otorga. Vamos No, entonces profe. gracias. Vamos a continuar entonces, vamos a empezar ya a revisar los temas de este curso. Ustedes ya, pues ya se supone que vieron cuando menos el primer video. Por cierto, a propósito del video, perdón. La primera actividad fue revisar ese video y hacer un comentario de la aplicación que veíamos a lo que se veía en el video en nuestra vida diaria. Voy a hacer algunas observaciones al respecto. La primera es que hay que tener cuidado de lo que se pide. Si se pide un comentario, pues hay que hacer un comentario. Si se pide entregar un comentario en un documento, hay que entregar un documento. Entonces, esta actividad decía específicamente que solamente había que hacer un comentario y enviarlo como un mensaje privado en Classroom como respuesta a esa actividad. Entonces, hubo personas que entregaron un documento adicional donde pusieron lo que escribieron. Nada más es para que vayamos entrando, no sé, hay que leer bien cuál es la indicación de la actividad.
generalmente vamos a pedir un documento como respuesta, pero eventualmente como en esta, solamente era escribir sobre el mismo Classroom, tu comentario y regresarlo. Entonces, también era una forma de irnos poniendo de acuerdo y irnos entrando en lo que estamos haciendo. Y la otra es que, pues, si se pide un comentario personal, no es necesario copiar información y pegar información de alguien más que alguien más hizo, porque un comentario personal, pues es personal. Uno lo redacta a su forma de ver y de entender. Y desde luego se adereza con esa información que tenemos, pero se expresa con las palabras propias. Entonces, hay que tener cuidado también. Cuando se pide un comentario personal, hay que hacerlo de esa manera, de manera personal. Desde luego, eso se hace con fundamentos, pero no es necesario y no es válido copiar información de otro lado y pegarla como un comentario personal. Nada más para que nos vayamos entrando también en lo que vamos a hacer. Y bueno, no me acuerdo qué otro detalle hay por ahí. Si me acuerdo, se los comento más adelante. Bien, ¿alguna duda, pregunta, muchachos? Comentario. Si no, no hay nada. No hay, gracias. No, profe, no hay. Gracias. Vamos entonces a ver que el día de hoy y los próximos días vamos a estar revisando temas de magnetismo precisamente. Aquí vamos a ver, bueno, de hecho sabemos que es importante, ya en un primer video, creo que ya identificaron algunas cosas que están a nuestro alrededor que son, no son útiles y nos servimos de ellas para hacer muchas cosas en la vida diaria, a nivel personal, incluso a nivel industrial, a nivel del transporte, en todos los niveles se aplica esto, en todas las esferas de la vida se aplica el magnetismo, de tal manera que tiene una gran importancia para nuestra vida. Y entonces, pues vamos a ver que ese magnetismo, en este curso vamos a ver que ese magnetismo es producido por imanes, o más adelante vamos a ver que este magnetismo puede ser producido por energía eléctrica también, o sea, se puede transformar energía eléctrica en magnetismo, y además podemos ver que en nuestra misma planeta Tierra es un gran imán, es un cuerpo que genera un campo magnético a su alrededor, muy potente y muy importante y muy interesante para nuestra vida. Entonces, todo eso vamos a ver incluso en esta sesión, todo es lo que nos hablamos aquí, lo que son los imanes, las teorías, los métodos de magnetización y lo que es el magnetismo terrestre o geomagnetismo. Y aquí lo que tenemos representado es ese campo magnético terrestre, cómo existe alrededor de nuestro planeta. Y aquí lo que vemos también es el campo magnético de un imán, que puede ser un imán natural, un imán artificial, dependiendo cuál haya sido su origen. Muchachos, en el momento que alguien tenga una duda, comentario, se puede activar su micrófono y compartirlo, por favor. Bien, vamos a revisar rápidamente estos conceptos que ustedes ya vieron y van a revisar más a fondo en los materiales que se les proporcionaron. Y en principio vamos a ver que este magnetismo que vamos a ver en esta parte del curso es una parte de la física que estudia los imanes, están aquí representados, y las propiedades magnéticas de los cuerpos. Entonces, estos imanes tienen ciertas propiedades de atraer principalmente objetos metálicos, de ciertos metales, no de cualquier metal, de ciertos metales que tienen ciertas características, principalmente metales ferrosos, que tienen parte de fierro, todas sus aleaciones son las que son atraídos por estos imanes, y entonces pues esa propiedad puede ser utilizada. Como por ahí van a poder leer en la información, o ya lo leyeron, este magnetismo proviene de una región en la antigua Grecia que se llamaba Magnesia, hace más de 2000 años fue descubierto este fenómeno por los nativos de esta región en Grecia.
Esta propiedad es una propiedad que tiene un óxido, el óxido de hierro. Este material se denomina como magnetita y esta propiedad es la que tiene de atraer otros cuerpos. Y aquí tiene principalmente los metales o los materiales que son atraídos por este óxido de hierro magnetita, que son los materiales que consideramos que responden al magnetismo, el hierro, el níquel y el cobalto, y todas las aleaciones de estos, por ejemplo, el acero, que es una aleación del hierro, una mezcla de acero, de hierro con carbón. Todos estos tienen estas propiedades magnéticas. Pueden obtener estas propiedades magnéticas similares a la magnetita, que es un imán natural. Y vamos a revisar. La lámina del lado derecho nos habla precisamente de lo que es un imán. Y un imán básicamente nos habla de que posee dos áreas en las que se manifiestan efectos magnéticos. Son más intensas en los polos. ¿Qué son los polos? Los extremos de ese imán son los polos. Aquí tenemos dibujado un imán de barra, una barrita que tiene dos polos hacia los extremos. Tiene lo que se denomina un polo norte y un polo sur. Por ahí hay quien maneja un polo positivo y un polo negativo. Más bien eso es aplicable para los circuitos eléctricos, tal vez. Para los imanes debemos de hablar y referirnos siempre a polos norte y polos sures. Tienen una denominación por medio de un nombre, polo norte y polo sur. Y generalmente los vamos a identificar físicamente porque los polos norte en los imanes están pintados de color rojo, y los polos sur pueden ser el resto del color, puede ser un color azul, pero siempre se va a distinguir el polo norte por medio de una pintura roja, como lo tenemos aquí en las imágenes. Bueno, aquí en el imán de herradura no hay esa definición, pero en los demás que tenemos acá arriba, si observan, lo que está de rojo es el polo norte de estos imanes. Y entonces, en este imán, en los polos, en los extremos de este imán, los efectos magnéticos son más intensos. Igual podemos observar aquí un imán de barra que nos muestra sus polos norte y sur, y vemos que en los extremos son donde se concentra este efecto. Y en la parte intermedia de estos imanes, en la parte que los divide por la mitad, se encuentra una línea que es imaginaria, desde luego, como el ecuador en nuestro planeta es una línea imaginaria. Aquí también le llamamos un ecuador magnético, que es esta línea que divide los efectos magnéticos del polo norte y el polo sur. Y aquí en esta línea básicamente se considera que los efectos magnéticos son nulos, es decir, ahí no se manifiestan esta propiedad de atraer a los materiales. En esa línea es muy débil o prácticamente se considera que es nula en el ecuador magnético. Algo importante es que si nosotros suspendemos un imán de este tipo, un imán de barra, suspendemos un imán de barra, vamos a poder ver que se va a orientar automáticamente y por sí mismo, se va a orientar de tal manera que su polo norte, que está marcado, va a apuntar siempre hacia el polo norte geográfico, y su polo sur va a apuntar hacia el sur geográfico. Siempre, aunque nosotros movamos este imán, si lo tenemos suspendido, va a tender siempre a orientarse hacia el polo norte magnético, desde luego su polo norte. Esa es una forma, por ejemplo, un efecto que se utilizó en su momento y se utiliza hasta la fecha para generar alguna aplicación, como son las brújulas, que también ustedes ya leyeron por ahí. Esa propiedad de alinearse con el campo magnético es la que sirve para que funcionen las brújulas. Muchachos, preguntas, dudas, comentarios. No, profe. ¿No? No, profe. Dale, gracias. No, profe. Continúo entonces. No sé qué se me perdió aquí. Ok. En esta lámina tenemos nuevamente
algo acerca de los imanes, nos habla de que debido a la naturaleza de la cual provengan estos imanes, pueden ser naturales o pueden ser artificiales. Los imanes naturales son aquellos que se fabrican de un óxido de hierro, es decir, este óxido de hierro tiene esta propiedad por naturaleza. En cuanto se forma el óxido de hierro, empieza a manifestar esta propiedad, y entonces por eso se dice que es un imán natural. Pero los imanes también pueden ser artificiales, es decir, pueden ser fabricados, construidos mediante ciertos efectos, y dependiendo de qué tanto tiempo duren esos efectos magnéticos, pues estos imanes se pueden clasificar como temporales o permanentes. Los temporales, desde luego, son aquellos que tienen efectos que duran poco tiempo, y generalmente estos están fabricados de hierro dulce. Por otro lado, los permanentes son aquellos que tienen efectos magnéticos que duran un mayor tiempo. Se dice que son permanentes, o sea, que duran para siempre, aunque la realidad es que pues en algún momento van a decaer, al paso tal vez de muchos años. Pero se dice permanentes porque duran mucho más tiempo. Entonces, nuevamente aquí nos repite que estos imanes son cuerpos que poseen propiedades magnéticas, dice aquí, similares al óxido de hierro, que lo tiene de manera natural. Y la forma, estos imanes se fabrican en diferentes formas. Aquí veíamos claramente que pueden ser en forma de barra, como barras, en forma circular, en forma de donitas, que ustedes, si tienen la curiosidad y han tenido la oportunidad, a lo mejor de desarmar una bocina, van a ver que encuentran imanes de este tipo, en forma de donas o forma circular. Incluso aquí vemos uno que tiene forma de estrella. Existen demás imanes que tienen formas muy raras y muy específicas dependiendo de la aplicación. Tengo por aquí, por ejemplo, les voy a mostrar. Esto que tengo aquí es un imán que se utiliza en los discos duros, que precisamente muchos de ustedes mencionaron en la aplicación. Esto es un imán que se utiliza para el movimiento de las cabezas lectoras de los discos duros, y desde luego es un imán muy potente porque puede atraer muchas cosas y tiene bastante fuerza. Cuesta trabajo retirar los objetos que atrae. Entonces, bien, ¿alguna duda, pregunta, muchachos? Paso a la siguiente. No. No. No, ¿todo bien? ¿Algún comentario que quieran, algo que quieran expresarnos al respecto? Bien, voy a la siguiente, muchachos, entonces. Bien, aquí tengo un concepto que se denomina el campo magnético. El campo magnético está definido así, como esta región del espacio donde se manifiestan los efectos magnéticos. Es decir, alrededor de cualquier imán siempre existe una región, un espacio siempre en todas direcciones que si nosotros acercamos otro imán o acercamos algún material de estos que habíamos mencionado que son susceptibles de ser magnetizados o son materiales que se denominan magnéticos, entonces en ese espacio alrededor de este imán se manifiestan los efectos, este efecto de atracción de los cuerpos, y entonces a todo ese espacio alrededor del imán se le denomina el campo magnético. Y este campo magnético se representa con líneas de fuerza, que es lo que tenemos acá en estas imágenes de la derecha. Esto que está dibujado aquí, estas son las líneas de fuerza con las que se representa el campo magnético. Es solamente una forma de representarlo, una forma de decir que ahí está presente y que ahí se va a manifestar ese efecto del magnetismo, ese efecto de poder atraer las cosas que tienen un cierto material que se denomina magnético. Entonces, estas líneas es solamente una representación.
Y estas líneas se pueden denominar como líneas de fuerza magnética, o como líneas de inducción magnética, o simplemente como líneas de campo magnético. Cualquiera de esas denominaciones pueden recibir. Y si se dan cuenta, tienen una cierta disposición, una cierta dirección. Aquí, muchachos, ustedes que observan las imágenes, quiero que me digan qué particularidad observan. ¿Cómo son estas líneas de acuerdo a la indicación de la dirección que tienen? Que se están atrayendo y otras se están rechazando. Bueno, eso todavía no lo podemos ver porque, bueno, aquí abajo sí vemos los imanes de alguna manera. Yo ahorita lo que pregunto es, Israel, gracias, es ¿qué particularidad observan en la imagen? ¿Cómo es la dirección de estas líneas que está marcado por las flechas? ¿Curvas? Sí, son curvas, pero me refiero a la dirección. Si se dan cuenta, si se acuerdan, la dirección está dada por una punta de flecha en cualquier vector. En este caso, estas líneas también tienen puntitas de El flecha. norte está siguiendo al sur. Ok, eso es a lo que quiero llegar. Entonces, vemos que, otra vez, si me repites, compañera, ¿cómo está? En la primera imagen, el norte está siguiendo al sur. El norte sigue al sur, ok. Y en la segunda, si lo vemos Sí individual, existe esa atracción, pero después el sur lo está así. Ah, no, sí, igual, está siguiendo el norte al sur. son igual, si nos damos cuenta, son igual, o sea, aquí ya, abajo ya se ve la interacción entre dos imanes, pero si lo viéramos por separado, si viéramos cada uno de ellos, veríamos que estas líneas están siempre dibujadas del norte al sur. Entonces, esa es una característica de este campo magnético, de la forma de representar este campo magnético. Las líneas de fuerza magnética o las líneas de campo magnético que dibujamos para representarlo, siempre tienen esa característica, o físicamente se entiende que las líneas de campo magnético tienen una cierta dirección, y esa dirección es siempre del polo norte al polo sur, en el exterior del imán, es decir, siempre van a salir de un polo norte y van a llegar a un polo sur, al polo sur de ese mismo imán. Entonces, esa es una característica, pero además, internamente, desde luego es una convención, es una teoría, internamente también hay líneas de campo magnético que atraviesan el imán. ¿Sí? Estas es como si fuera una trayectoria cerrada. Estas líneas no empiezan y terminan aquí, sino que también atraviesan el imán. Y esas líneas también tienen una dirección característica. Y yo estoy poniendo las flechas de la dirección de esas líneas de campo magnético dentro del imán. Entonces la pregunta ahora es, muchachos, en un imán, en el interior de un imán, ¿qué dirección tienen las líneas de fuerza o de campo magnético? De acuerdo a lo que dibujé De sur ahorita. a norte. ¿Mandé? Sin miedo, Los compañeros. dibujo de sur a norte. Los dibujé de sur a norte, o sea, se supone que debe ser una trayectoria cerrada. Entonces, internamente en el imán deben de viajar de sur a norte para poder salir nuevamente por el norte, hacer su recorrido por fuera y volver a ingresar por el sur. Entonces, esa es la convención de la forma en que se debe de entender el campo magnético. En el exterior del imán, las líneas de fuerza o de campo magnético viajan de norte a sur, y en el interior del imán, estas mismas líneas viajan de sur a norte. Entonces, eso es algo que debemos recordar. Y si vemos la otra imagen, es lo mismo, salen del norte, entran en el sur, y si los viéramos internamente, pues aquí viajarían del sur a norte. Siempre es esa la dirección con la que lo vamos a representar. Entonces, aquí la lámina lo que nos decía, por otra parte, es que estas líneas de inducción son curvas cerradas. Es decir, curvas cerradas y además que no se cruzan. Si vemos aquí, ninguna de estas líneas está encimada ni cruzada con otra. Entonces, son líneas que no pueden cruzarse, que por definición no pueden cruzarse en el espacio. Todas ocupan una cierta posición, pero nunca se van a cruzar dos líneas de campo magnético. Y aquí está lo que acabamos de platicar, que van de norte a sur en el exterior y van de sur a norte en el interior de un imán. Es una cuestión que hay que recordar
y nos va a ser útil más adelante. Muchachos, dudas, preguntas, comentarios a este respecto. No, profe. Vale, gracias. No. Gracias. Entonces aquí tenemos, muchachos, en la lámina representadas primero un imancito con un polo norte y un polo sur. Solamente se representa aquí una línea de campo magnético y vemos que aquí claramente la dirección de la línea de campo magnético va del norte hacia el sur. Aquí en la segunda parte tenemos dos polos, un norte y un sur, pero que aparentemente son de dos imanes diferentes. Si estos dos imanes se acercan lo suficiente, pues las líneas, en vez de regresar al mismo imán, se van a ir al polo sur del imán que esté más cercano, y entonces, pero siempre van a seguir esa misma dirección, van a ir de un polo norte a un polo sur. Y en este caso tenemos enfrentados dos polos norte o dos polos sur, como sea. Vamos a ver que por esta propiedad de que las líneas no se cruzan, no es posible que estas líneas se crucen. Entonces observamos que estas líneas van a tomar esta forma, van a girar y no se pueden cruzar, entonces no se pueden tocar aquí, entonces eso hace que las líneas vayan a buscar su polo sur, y esto explicará más adelante algunos de estos efectos que existen entre los polos de los imanes. Bien, vamos a la siguiente lámina. Y esta lámina nos habla de cómo es posible magnetizar cuerpos. Es decir, cómo es posible que cuerpos que no son por naturaleza magnéticos, como la magnetita, pueden ser magnetizados, es decir, pueden adquirir esta propiedad. Entonces, cuando nosotros hacemos que un cuerpo adquiera la propiedad magnética, la propiedad de atraer cuerpos de ciertos materiales, se dice que estamos magnetizándolo. Ese proceso se denomina magnetización. Y la magnetización que se hace de un cuerpo, de un material, se puede realizar de diversas maneras. Aquí tengo las tres maneras en que se puede magnetizar un cuerpo. Por principio de cuentas, se puede magnetizar por frotamiento. Tenemos aquí representado un imán, en este caso con su polo norte y su polo sur, y en la parte de abajo un material que no es magnético, pero que es susceptible de magnetizarse. Y entonces, si nosotros frotamos uno de los polos contra ese material y lo frotamos de manera continua en una misma dirección, siempre que sea en una misma dirección y no lo hagamos en direcciones aleatorias y en direcciones diferentes, siempre que frotemos un imán contra ese material en la misma dirección, entonces lo que estaremos haciendo es magnetizarlo. Es decir, después de cierto tiempo de estar haciendo esa operación de frotarlo con el imán, este material se va a comportar como si fuera también un imán. Es decir, va a haber sido magnetizado y va a tener la capacidad de atraer cuerpos que tengan propiedades magnéticas, ¿sí? Cuerpos que tengan algún elemento de hierro, níquel, cobalto o alguna de sus aleaciones. Otra forma de magnetizar ese mismo cuerpo, por ejemplo, sería colocarle un imán y dejarlo permanentemente unido a él durante un cierto tiempo. Después de ese cierto tiempo, cuando nosotros separemos los cuerpos, el cuerpo, perdón, separemos el imán del cuerpo, este cuerpo va a haber adquirido esa propiedad magnética y se va a comportar también como un imán. Finalmente, una última manera de magnetizar un cuerpo es por inducción, y la inducción se refiere a que puedo yo acercar suficientemente un imán a otro cuerpo que deseo magnetizar y dejarlo ahí un determinado tiempo, y cuando yo retire el imán de ese cuerpo, pues este imán también va a haber adquirido la propiedad magnética, es decir, se va a ver magnetizado. Entonces, estas tres formas de magnetizar un cuerpo son válidas, existen y se utilizan en ciertos procesos para magnetizar cuerpos que requieren tener esa propiedad. Muchachos, preguntas, dudas, comentarios. ¿No? No, profe. No, profe. Vale, gracias.
Entonces, aquí en la imagen de la derecha, muchachos, tenemos aquí representados dos pares de imanes. En la parte superior tengo un imán con su polo norte y su polo sur enfrentado a un imán con su polo sur y su polo norte de esta manera. Y entonces vemos que aquí las líneas, aquí lo que me representan las flechas de alguna manera es la forma en que van a interactuar estos dos imanes. Es decir, aquí hay una atracción, eso quiere decir que las dos líneas que están ahí representadas me dan la idea de que estos van a tender a moverse hasta que se junten. Entonces, ¿qué observamos aquí en este caso? Bueno, que tengo dos imanes enfrentados con polos diferentes. ¿Qué existe entre ellos? De acuerdo con la representación que tienen estas flechas, muchachos. Muchachos. Se atraen, ¿no, profe? Se atraen, sí, muy bien. Gracias, Abril. Se atraen, entonces, si nosotros, desde luego, seguramente hemos tenido oportunidad de tener en nuestras manos un par de imanes, y a veces no están pintados o no están identificados plenamente los polos, pero si nosotros quisiéramos saber si estamos poniendo cerca los polos de un imán, si son positivos o negativos, son positivos, si son nortes o son sures, si los estamos acercando, pues lo podremos definir si son polos diferentes, porque vamos a sentir que se atraen. Y por otra parte, si ponemos cerca dos polos que son iguales, vamos a ver, lo que vamos a sentir es una fuerza, pero una fuerza de repulsión, como está indicado en la parte de abajo. En la parte de abajo hay otra vez un par de imanes con sus polos norte y sur, y ahora están enfrentados dos polos norte, de tal suerte que las flechas que están abajo nos indican que hay una cierta dirección de movimiento, es decir, una tendencia a que se separen, y entonces eso me indica que hay una repulsión. Y entonces, en general, muchachos, hay que regreso a la lámina, porque en la parte de abajo me habla de lo que es la ley fundamental del magnetismo, o lo que llamamos la ley de los polos. Y eso es algo importante e interesante, muy simple, pero importante e interesante. Vemos aquí, más abajo, que están representados dos imanes, nuevamente, con sus polos norte y sur, enfrentado a un polo norte y sur de una imagen, de otro imán, y vemos que en este caso hay atracción entre los imanes, y tenemos un polo sur contra un polo norte, y aquí un polo norte contra un polo sur, y hay atracción. Del lado derecho tenemos una representación nuevamente de imanes, y aquí vemos que hay repulsión. Si tenemos un polo sur contra un polo sur, hay repulsión, hay fuerzas que tratan de separarlos. Si tenemos un polo norte con un polo norte, lo mismo ocurre. Y entonces, muchachos, ¿cómo podríamos enunciar, cómo podríamos decir esta ley de los polos, cómo la podríamos, cómo nos podríamos referir a ella? ¿Qué pasa en esta ley de los polos? ¿Qué podemos expresar de esto que estamos viendo en esta imagen de arriba también, del lado derecho? ¿Cómo pudiéramos expresar esta ley de los polos? Así de manera muy simple. Polos opuestos se atraen y polos iguales se repelen. Muy bien, gracias, Abril. Muy bien, exactamente. Entonces, esa es la manera en que vamos a recordarnos y nos vamos a referir a la ley de los polos, o la ley fundamental del magnetismo. Los polos magnéticos, desde luego, de igual naturaleza, o los polos magnéticos iguales, perdón, los polos magnéticos diferentes se atraen y los polos iguales se repelen, ¿no? Esa es la forma en que la podemos nombrar esta ley. Muchachos, dudas, preguntas hasta aquí, comentarios. No, profe. No, profe. Vale, entonces, vamos a ver si, perdón, dejé de compartir, ¿no? Era la siguiente. Nos resta ver esto. Ya no creo que no nos va a dar tiempo para terminar de revisar estas láminas. En la siguiente sesión las revisamos. Y vamos a hablar de teorías del magnetismo, muchachos. Tenemos por ahí una actividad que les voy a proponer.
vamos a hablar que existen teorías que tratan de explicar este fenómeno del magnetismo, como la teoría de Weber, la de los dominios y la moderna. Vamos a hablar un poquito más de ellas en la siguiente sesión. Que todas tratan de explicar el porqué de este magnetismo, cómo es que se produce este magnetismo, a qué se debe. Y vamos a hablar también en la siguiente sesión acerca del magnetismo terrestre, es decir, cómo es que nuestro planeta se comporta como un gran imán, y algunas características de ese comportamiento los vamos a revisar de manera muy somera, muchachos. Les recomiendo, muchachos, y les pido que avancen con la revisión de este material de Khan Academy, muchachos, para que nos vayamos introduciendo a este tema. Y a partir de la siguiente sesión también vamos a empezar a revisar ya características propias de este magnetismo, características que vamos a poder calcular y que vamos a poder manipular, determinar, y ahí vamos a empezar ya con el trabajo en serio relacionado con este fenómeno del magnetismo de gran importancia y de gran, pues muy importante para nuestra vida diaria, muchachos. ¿Alguna duda, pregunta, comentario, muchachos? No, profe. No, profe. ¿Todo bien? Vale, entonces, nos quedan unos segundos, nada más antes de que... Bueno, a ver si me acuerdo quién participó. Muchachos, entonces les agradezco mucho su asistencia. Nos vemos en la próxima sesión. Que tengan un excelente día. Cuídense mucho. Hasta luego, profe. Hasta la próxima. Gracias. Hasta luego, gracias.